Uno de los megaproyectos que ha sonado en los últimos meses es la Torre Parkside, por ser una edificación que se levanta, proyectando tener 25 niveles, por lo que excede en 11 pisos la capacidad permitida en la zona donde se construye, violando la normativa de uso de suelo. Lo sorprendente es cómo, sin evaluar más que el terreno, se levantan cientos de apartamentos donde antes solo había una casa. ¿Cuál es el resultado? Les presentamos. Es como ver un festival de edificios. Cada uno compite con el otro en tamaño y diseño. ¿Quién construye la torre más alta en calles que no lo soportan? Desde hace meses, los vecinos que limitan con el proyecto Torre Parkside han tratado de solicitar la intervención de la alcaldesa Carolina Mejía para que reconsidere la magnitud de esta torre. Que están muy preocupados por varios motivos. Primero, por la altura de ese proyecto específicamente, que es 11, con 25 pisos, sería 11 pisos más de lo que está permitido en la normativa vigente. 189 apartamentos, que le da una densidad de 1.500 habitantes por hectárea, que sería 4 veces más de lo permitido. El director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, Giovanni Suazo, certificó haber emitido uso de suelo y no objeción al proyecto Parkside, que consta de un edificio mixto de 25 niveles, más 2 sótanos para estacionamientos y servicios, 147 apartamentos de una habitación y 42 apartamentos de 2 habitaciones, para un total de 189 apartamentos. Esto en una zona donde la densidad poblacional es de 250 habitantes por hectárea. De acuerdo con la resolución 94-98, pasaría a 1.500 habitantes por hectárea, multiplicando por 6 su capacidad. Ese edificio bellísimo, yo se lo dije a la alcaldesa, es bellísimo, o sea, es impresionante de lo lindo que está diseñado. Pero es para la Lincoln, donde tú tienes una avenida de 4 carriles, o para la Churchill. Tú tienes una avenida de 4 carriles, pero no la metas en la Federico Geraldino, por ejemplo, que en este caso sería la David Ben Gurión. Y no, en la misma Federico Geraldino son 2 calles estrechitas. Tú has visto lo que es la Federico Geraldino, son 2 vías. Y esa vía te hace un tapón a las 5 de la tarde, viene estrechita porque nada más tiene una salida, eso se llama una vía colectora. Es decir, te recoge todo el tránsito y te lo va trayendo a un solo punto de desemboque. El condominio Terrazas del Prado, la Junta de Vecinos de Yolanda Morales y la Junta de Vecinos de Piantini se unieron para someter un recurso de reconsideración sobre el proyecto Torre Parkside, que se encuentra en la calle Ben Gurión, esquina Federico Geraldino de Piantini, una calle que llama la atención por su estrechez para el imponente edificio. Y consiste específicamente en un edificio mixto de 25 niveles más 2 sótanos para estacionamientos y servicios. ¿Por qué el revuelo y por qué la oposición a Parkside? En principio, como te comentaba, el problema de Parkside es un problema capaz de impactar edificios colindantes. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, una obra de esta altura debería estar en una avenida principal. Una superficie mayor a 400 metros y dimensión lateral mínima de 10 metros incrementa la densidad, altura o edificabilidad, condiciones que no se dan en este proyecto ubicado en una calle terciaria. La estrecha acera dejada frente a esta construcción también contradice la norma. El proyecto plantea de que va a aumentar espacios públicos, pero ya conocemos la historia. La historia del Polígono Central es de que los desarrolladores se han aprovechado de decir que van a generar nuevo espacio público, pero al final es espacio privado encubierto como espacio público. Pese a la lucha legal, las juntas de vecinos no han conseguido que las autoridades detengan las violaciones denunciadas. Pero en este caso estamos hablando de edificios que reclaman que en cumplimiento al principio de la igualdad se le apruebe a ellos lo que le aprobaron a estos. Es decir, estamos hablando de edificaciones que tienen un rango de 7, 8, 10 niveles, comparativamente con uno de 25.
Estamos hablando de que rompe todos los patrones. La Torre Parkside es un proyecto de capacidad y estructura para una avenida principal. La abogada del conglomerado de juntas de vecinos plantea que es la primera vez que un proyecto de esta magnitud se autoriza en una vía terciaria. Que proyecta realizarse en las calles interiores. La Federico Geraldino no es igual que la avenida Abraham Lincoln. La Federico Geraldino es una calle colectora, es decir, tiene apenas 2 carriles que lo que hacen es recoger el tránsito para llevarlo a la vía de desemboque. Tú no puedes poner una edificación de este tamaño y de esta densidad, porque no solamente violenta el tamaño, violenta también la densidad. Tú no puedes venirlo y traerlo aquí a una calle interior. Con la aprobación de la Torre Parkside, pareciera que la resolución 9498 no existiera. Se ha violado la resolución 9498. La resolución 9498 está viva. El ayuntamiento se comporta con relación a la misma resolución que emitió él mismo y que tiene la facultad él mismo de derogarla o de modificarla. En vez de modificarla o derogarla, si no le interesa, se comporta en desconocimiento a la misma. La desconoce totalmente y está vigente. El arquitecto Marcos Barinas señala que el polígono central es la única zona del país que, debido a su alto impacto en el desarrollo de la ciudad capital, cuenta con su propio plan de ordenamiento territorial. El polígono central es quizás uno de los pocos sectores, no solamente en la ciudad de Santo Domingo, en el país, que tiene una normativa. Es una normativa que se aprobó en el 1998, bastante vieja ya, tiene casi 25 años ya, ¿no? Pero es una normativa que nunca se ha podido cumplir, sobre todo en lo que tiene que ver con los espacios públicos y los sistemas de infraestructura que apoyan las edificaciones. La Federico Geraldino es una calle terciaria, por lo que piden se reconsidere su aprobación y limitar su densidad habitacional y altura a una densidad media compatible con una vía terciaria. Te da el ayuntamiento la respuesta de que el POP, de que la resolución 09-2009 que lo permite, no es cierto. Este proyecto en particular viola tanto la resolución 94-98 como la más reciente, la 09-2019. Es decir, está violando todo. Mirta Cabral, presidenta de la Junta de Vecinos de Piantini, explica que no hay áreas verdes o espacios públicos en la zona y con la implementación de proyectos que exterminan lo poco que queda hay un gran detrimento. Sí, una de las preocupaciones importantes que nosotros tenemos como Junta de Vecinos es el tema de espacios públicos y aceras. El mismo ayuntamiento hizo un estudio hace 2 años y vio que en términos de espacios públicos el polígono central tenía un % mínimo comparado con lo que se supone que un lugar de la densidad y la cantidad de habitantes que tiene ahora mismo el polígono central debe tener. Creo que calcularon que en términos de espacios verdes había menos del 1% de espacios verdes en el territorio del polígono central y debe haber mucho más que eso para poder tener una calidad de vida y algo sostenible. Las normativas son claras, pero el cumplimiento es cada vez más complejo. Con la excusa de que se trata de una normativa antigua, la discrecionalidad de los permisos ha abierto una carrera de violaciones que inicia desde la misma alcaldía. El polígono central tiene las normativas vigentes muy claras, que es la resolución 9498. Esa normativa indica por el tipo de calle cuál es la altura y cuál es la densidad. Entonces estamos viendo algunos proyectos que de 25 pisos, más de 25 pisos, que no se había visto antes, en calles internas del polígono, calles estrechas, muy congestionadas, que se están aprobando en el ayuntamiento. En la zona, las megaedificaciones crecen en número y los futuros proyectos que se ven por las esquinas preocupan todavía más a residentes debido a que violan los principios más básicos de crecimiento urbano. Lo que estamos viendo, que estamos muy preocupados, es aprobaciones donde había una casa, están aprobando 100 apartamentos y hay un caso que aprobaron 189 apartamentos. Entonces, si tú piensas que en una esquina con mucho tráfico, había una casa y ahora tú vas a tener un edificio de 25 pisos con 189 familias y además un área comercial abajo con restaurante y supermercado
claramente va a llevar a más congestión, más tráfico. Otro aspecto del proyecto, utilizado para justificar la altura, es que mejorará la permeabilidad del suelo, un argumento que rechazan las juntas de vecinos. Están vendiendo la idea de que permite una permeabilidad del suelo, y no es cierto, porque al tener todo este techo va a estar lleno de concreto, cemento, porque hacia abajo están los parqueos. Es decir, no es verdad que es permeable, que la lluvia entra y se cuela al suelo, no es verdad, porque lo que tiene es una gran capa impermeable, ¿entiendes? El país se encuentra en el ojo de las inversiones no solo nacionales, sino también de extranjeros, que nos ven como una fuente potencial de negocios. Sin embargo, la preocupación que se desprende de la autorización de estos proyectos es la captación de compradores que desconocen el trasfondo de su futuro inmueble. Ya se está empezando a vender un proyecto que es inviable. Se le está promocionando a personas en el exterior y a personas en la República Dominicana que este proyecto va a ser una realidad así como está. Y esos terceros que quizás no saben de que eso está violando la normativa municipal pueden caer engañados. La abogada establece que Parkside es un proyecto hermoso pensado en el lugar equivocado. El proyecto Torre Parkside es un edificio que nunca debió ser aprobado en esta intersección de calles, debido a su obvia violación. La edificación solo compite con la altura de la Torre Acrópolis, ubicada en la avenida Winston Churchill, una vía principal en donde sí hay condiciones para la movilidad que generará un edificio de 25 niveles. Las juntas de vecinos consultadas aclaran que no se oponen al desarrollo de la ciudad, sino a la improvisación y la falta de reglas claras. Permisos como los presentados están generando que no haya estrategia alguna suficiente para controlar el desorden en el tránsito y la movilidad del Gran Santo Domingo. La responsabilidad, para ser honestos, recae en todos los alcaldes que han pasado por la ciudad, porque cada uno ha puesto un granito de arena al caos. Y si bien la normativa es antigua, ¿qué ha impedido que sea actualizada? Tal vez que es más fácil pescar en río revuelto.